Se lo he regalado apoyo. ¿Te está escuchando la gente eso? Voy a quitar las gafas. Oye, hay poca luz, bueno, da igual. Ya es la que hay, así que... Focus. ¿Pero esto ya estamos conectados? Sí. ¿No? Ah, hola. Buenas noches. Eso que sale es como gente que habla, ¿no? Esos mensajitos ahí es gente que te está viendo, que te Hola, está saludando. hola Gaby. Eso es. Sí, La yo es gente que no te veo quiere y nada. tal. Ustedes Yo también. gafas. Bueno, pero leo bien, pero bueno, sí que... Que me las voy a sí que poner lo noto. porque como no hay luz directa... ¡Ay, Alex! Por favor, qué ilusión. ¿Se acuerda de Alex, el mexicano de Medjugorje? Alex, el mexicano de Medjugorje. Sí, que decimos que seguramente era sacerdote. Tengo muy poca Por favor, memoria. el Hola, chico, Alex. el chico mexicano jovencito. Vale, sí. Moreno. Me acuerdo Sí, un poco, por me acuerdo favor. un poco. Creo Qué que me ilusión, acuerdo. Alex. ¿Qué tal todo? ¿Cuánto tiempo? Ven a visitarnos, por favor. Qué bien. Bueno, Es que tengo poca memoria, esto me pasa, pero Bueno, mal, sí, pero me bueno. tiene hablando sola esta noche con su memoria y sus... Habla, tú te manejas bastante bien falta con de el- comunicación. Falta de comunicación. Falta de comunicación fraternal. Duras acusaciones en Cuaresma para convertirnos. Está claro que pronto, sí, Alex, pronto. Está claro que las casas en las que los hombres se comunican muy poco entre sí. No, pero no, o sea, nos comunicamos mucho. Lo que pasa es que lo hacemos de otro modo. Sí, en Con plan, el silencio. qué calor hace, ¿no? Con el silencio. Sí. Una palmadita en la espalda, un Sí. puñetazo en el hombro. Y eso te reconforta más que, Sí. que 10 horas hablando. ¿Usted Es algo que cree? nunca podréis entender, ¿Usted pero cree? es así, sí. Tú le das a un tío, te da un puñetazo en el hombro, en plan, ¿qué pasa? Es verdad. Ya está. Es Ya verdad. has hablado todo lo que necesitabas hablar Claro, en el día. es que nosotras hablamos horas, pero es verdad que tú coges a un hombre y te pones a hablar de horas y lo matas. Sí, no, Es que le haces cortocircuitar. pero con peligros verdaderos de salud, Sí, ¿eh? sí, Hay que total. tener cuidado. Bueno, a ver, padre. De eso Ay, mira, hablamos mucho Carmenchu. otra vez también. Carmenchu, he estado con tu madre, debajo de tu casa, podrías haber bajado. La Eso- verdad que no te he avisado. Esto es normal en Instagram, ¿no? O sea, que te Sí, pongas a hablar yo en público una cosa privada con alguien, esto es normal, ¿verdad? No, sí, porque yo, Es que soy- yo voy, no tengo yo voy, Instagram, yo voy entonces. saludando, es que es Carmenchu Melchor. Hola, padre Chema, dice by Nina Jewels. Nina Jewels. Alguien que le Hola, conoce. Nina. ¿Sabe quién es? O sea, ahora no caigo, pero igual sí, no lo sé. Bueno, no esperéis que el padre Chema os reconozca porque es misión imposible. Pues hoy el padre Chema viene a hablarnos de un tema un poco aterrador para muchos. Para otros es un tema La idea es que no lo sea. Claro, para otros es un tema que no existe o porque mucha gente no cree en eso. Y para otros pues es un tema muy interesante como para mí. A mí me interesa mucho este tema y que nos puede ayudar un montón, ¿no? Mira, vamos a por ello. ¿Rezamos primero? Sí, ¿Te claro, parece? En nombre del Padre, del Hijo y fundamental. del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Te doy gracias por cada persona que esté ahí a través del móvil, a través del ordenador viendo. Te pido que nos bendigas a todos. Señor, que tu luz ilumine nuestras tinieblas, que nos des fortaleza, valentía. Por intercesión de la Virgen María y del Arcángel San Miguel, nos protejas siempre de todo mal, de las asechanzas del enemigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues sí, el tema es muy interesante porque ha salido una película hace poco, ¿no? Que la mayoría han visto mucha gente, ¿no? Que es la película de Nefarious. Esta película que está súper bien hecha. Yo la he visto ya 3 veces. ¡Sí! La he visto ya 3 veces, sí. Un poco enfermo, pero bueno. Es que usted es muy filosófico y debe ser, es la típica película que cuanto más la ves, más vas pillando cosillas, Claro, ¿no? sí, de hecho sí. O sea, yo la vi la primera vez porque me la puso mi cuñado cuando fui en verano, el verano pasado. Mi cuñado la tenía en subtitulada. Entonces, ¿Y cómo pues, la consiguió? pues no lo sé. ¡Qué crack! El caso es que la tenía, entonces me la puso. Entonces nos gustó mucho, entonces como estaba en casa de mis padres esos días, también la vi con mis padres. Entonces la vi 2 veces muy seguida. Y hace poco, con un compañero, la volví a ver también pensando en preparar esta catequesis. Entonces ya la vi tomando alguna nota. Entonces la he visto 3 veces. Y es verdad que la primera vez que la ves me quedé yo con la sensación de quiero volver a verla para captar los diálogos, ¿no? Sí, Porque es una película de diálogos muy rápidos. Aviso que va a haber spoiler en esta catequesis de cosas de la película. Entonces, Sí, bueno, sí, si no la la vi. mayoría la habéis visto, pero aún así, aunque diga cosas de la película, lo interesante de la película es verla. Sí, Porque está muy bien hecha, incluso aunque sepas... O sea, no importa tanto lo que va pasando al final, sino... O
sea, como que importa verla, es muy bueno verla. Y captar los diálogos. Entonces es una película que el director dijo sobre la película, ¿no? Dijo, de pequeños a todos nos han dicho que los monstruos no existen. Es mentira, ¿no? Entonces con esta película quiere mostrar que existen los monstruos. Lo que pasa que son monstruos que no son como los de las películas, sino que son monstruos que no vemos, ¿no? Y se refiere fundamentalmente al demonio, ¿no? Entonces, hay los demonios. Sí. Porque hay muchos, ¿no? Porque hay muchos, eso es. No solo hay uno. Entonces, una cosa que me parece importante de este tema es que no lo tratamos para causar miedo, sino porque es bueno saber las cosas que hay, ¿no? De esto quizás al final me centro un poquito más en este aspecto. Sí. Pero de hecho la película no es una película de miedo. O sea, esto es un primer tema importante que me parece que no es una película de miedo. Tú ves la carátula de la película y parece que es de miedo, pero no es una película de miedo. Hombre, hay algún momento donde te puede dar ahí un poquito de susto, pero nada, es como puntual. La película no es de miedo. Es que es verdad que siempre se han hecho películas como del demonio como muy así como no un poco fantasiosas y tal. Algunas fantasiosas. De hecho, se acaba de hacer a la vez una película que se llama El exorcista del Papa, que es mucho más Hollywood, que es mucho más... Sí. O sea, esta es una película que explica bastante bien lo que creemos los cristianos respecto del demonio y lo que enseña la Iglesia respecto del demonio. Sí. Entonces lo explícame, es una película de diálogos, fundamentalmente. Lo que pasa es que tiene una trama muy bien llevada y muy entretenida. Entonces, mi experiencia, la gente con la que hablo, es que te tiene atrapada la película. O sea, te tiene atrapada desde el principio, te tiene atrapada. Sí, es increíble porque además... Quieres como seguir viéndola y como son conversaciones... Pero es de conversaciones, de diálogos. No hay monstruos, no hay sustos, no hay caras extrañas. Ni hay escenas casi, porque se desarrolla todo en un mismo sitio. Se desarrolla, sí. Entonces cuento la trama rápidamente para el que no lo haya visto. La trama de la película es... Hay un preso, ¿vale? Que está preso en un estado donde la pena de muerte todavía es legal. Entonces hay un preso que ha cometido varios asesinatos. Entonces llaman a un psiquiatra para que le analice. Porque si al analizarle demuestra que tiene algún tipo de enfermedad psiquiátrica y psicológica, entonces no le aplican la pena de muerte, sino que le rebajan la pena de otra pena. Entonces, toda la película es la conversación entre este preso y un psiquiatra. ¿Qué pasa? Que desde el minuto 1 de película, el preso dice, yo no estoy loco, yo soy un demonio. O sea, estoy poseyendo el cuerpo, ¿no? Entonces, los personajes que aparecen en la película, podríamos decir, son 3. Sobre todo 2, pero 3. Uno es Edward, que es el preso condenado. Otro es Nefarius, que sería supuestamente el demonio. Bueno, supuestamente no, es el demonio que está poseyendo a Edward, que es el que habla durante toda la película en el cuerpo de Edward, aunque hay algún momento en el que el demonio deja a Edward. Y eso es también muy interesante, qué pasa ahí. Y luego James, que es el psiquiatra. Que el psiquiatra se define a sí mismo como ateo. Entonces, es súper interesante... Porque es la conversación entre un demonio y un ateo. Entonces, ya solo eso hace que todas las conversaciones sean muy interesantes y están, además, muy bien hechas. O sea, tema cine, pero bueno, o sea, a nivel de guión es una pasada. Es una locura, está súper bien hecha. Entonces, ¿qué pasa? Que la película trasciende el tema de las posesiones. No es El exorcista o El exorcismo de Emily Rose, películas de exorcismos, ¿no? Son películas que tratan sobre una persona poseída y lo que a esa persona le pasa como poseída y las cosas súper extrañas que suceden. Esta película no trata de eso. Sí que hay un poseído, pero la película no trata de la posesión demoníaca de una persona. ¿De qué trata la película? La película trata de la influencia del demonio en el mundo. Sí, de cómo actúa. En el mundo. No solo de una persona. De hecho, hay un momento, luego lo comentaremos un poco más quizás, pero que él mismo lo dice. Nefarius lo dice. Dice, James, esto no se trata de Edward, de ti o de Edward. Esto se trata de todos los hombres. Y ese es el verdadero punto de la película y lo más interesante de la película. Y lo que la gente saca de esa película es eso. Conozco 2 personas, habrá muchas más, pero yo conozco 2 personas que se han acercado a Dios gracias a esta película. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que es una película que te hace pensar bastante, que te remueve, ¿no? Entonces, bueno, está estructurada súper bien, además, porque está estructurada, esto que me he ido dando cuenta al verla varias veces, ¿no? Pero tiene 3 partes muy marcadas, la película, como si fueran 3 asaltos. De hecho, hay un momento en el que él... Claro, como ateos, James como ateo no piensa que está hablando con un demonio, él cree que está hablando con una persona que tiene doble personalidad. Sí. Y entonces hay un momento en el que él habla con Nefarius, ¿no? Con Edward, se va, se toma un cigarrillo, un descanso y vuelve. Y cuando vuelve, el demonio le dice, ¿estás preparado para el segundo asalto? Y él le dice, no sabía que esto fuera un combate. Y Nefarius le responde, por eso vas perdiendo. Es muy buena esa frase, ese momento, porque, claro, o sea, te das cuenta que Nefarius juega con él todo el rato. O sea, es mucho más listo que él, aunque él es un tío súper listo también, el psiquiatra,
pero te das cuenta que juega con él, ¿no? Y entonces, al empezar la segunda parte de la película, le dice esto, ¿no? Yo no sabía que esto era un combate y por eso vas perdiendo, ¿no? Y eso es uno de las cosas importantes ya. O sea, el tema del demonio, eso, o sea, hay un combate en el mundo y esta es como la primera gran idea. Hay un combate en el mundo que no es un combate meramente cultural o meramente de cuestiones humanas, de ideologías, de partidos políticos, o de distintas ideologías, de distintas culturas. O sea, en el mundo hay un combate, pero que es espiritual, ¿no? Y esto es lo primero que tenemos que caer en cuenta. Como cristianos tenemos que creer esto. O sea, el mundo no lo podemos reducir a simplemente mis opiniones, mis ideas, esta cultura, esta otra, estos son creyentes, esto no, estos tienen estas ideas políticas, sino que hay un combate espiritual, es decir, hay seres espirituales que están entrando en juego y que entran en juego. Y que son mucho más listos que nosotros. Muchísimo más listos que nosotros. Con lo cual solos no podemos conseguir nada contra ellos. Tiene que ser con el Señor. Y también hay un detalle en la película al final que muestra esto, también muy chulo. Y es muy interesante porque el psiquiatra en algún momento lo dice, soy más inteligente de lo que te crees. Y él se ríe, el demonio se ríe un poco, es muchísimo más listo. De hecho, o sea, juega con él mucho. Y la tercera vez que he visto la película te das cuenta de cómo lo va llevando todo hasta el punto que quiere. Es súper, súper, súper interesante. ¿Y dónde se ve la película? Pues si la quieres volver a ver y ya no está en los cines. Buah, ni idea. Ay, me has pillado. De piratería yo no sé mucho. La verdad. No. Pero se puede conseguir. No estará en ninguna aplicación de Netflix o algo de eso. No. Buah, no lo sé. Ahí me has pillado. Si alguno lo sabe, que me lo diga. Entonces, son 3 asaltos y es muy interesante porque el demonio, al principio de la película, le dice, que esto es una de las cosas que te mantiene atrapado toda la película, le dice, porque él está siendo condenado, ¿no?, por unos asesinatos que ha cometido. Y entonces están hablando de eso y en un momento dado le dice el demonio a James, se empieza a reír. Y el otro le dice, ¿qué te hace tanta gracia? Y le dice que tengo un secreto. ¿Quieres saber ese secreto? ¿De verdad quieres saber ese secreto? Sí, cuéntamelo, yo creo que puede ser interesante que me lo cuentes y tal. El otro en clave analizar a un enfermo mental, ¿no? Y sí, cuéntame y tal. Y entonces le dice, antes de que te vayas de aquí, habrás cometido 3 asesinatos. Y entonces el psiquiatra dice, ya se ríe, dice, ya empieza a pensar, este tío está zumbado, no voy a matar a nadie, ¿no? Y entonces, bueno, lo de los 3 asesinatos tiene que ver con las 3 partes y los 3 asaltos que he comentado. Tampoco comento demasiado para no hacer más spoilers del necesario, pero tiene que ver con eso. O sea, los asesinatos tienen su importancia en la película, ¿no? Y entonces está 3 momentos, 3 conversaciones, 3 asaltos, 3 asesinatos y bueno, es bastante interesante. Entonces, primer punto, la existencia del demonio. ¿Es un cuento? ¿Es una metáfora? ¿Qué es el demonio? ¿Qué enseña la Iglesia sobre esto? Pues es muy clara, ¿no? La Biblia es muy clara en esto. Desde el primer momento de la Biblia aparece una serpiente, sí, que es el demonio, y desde ahí ya se está afirmando la existencia del demonio. Por lo tanto, cuando pone esa serpiente que tienta a Adán y a Eva, que Adán y Eva son 2 personas concretas, y la serpiente, por tanto, es un ser concreto que tienta y que habla con ellos, está estableciendo al demonio como un ser concreto. ¿Y por qué decidirían poner que el demonio tuviera forma de serpiente? Buah, eso ya es un poco más jaleo. Eso ya es un poco más jaleo. El más vil de los animales, que se arrastra por el suelo. Me pillas un poco más, pero yo creo que refleja de algún modo la maldad, el veneno. Ya, qué curioso, ¿eh? Sí, ahí me pillas un poco, no sé, habría la explicación exacta, pero es una buena imagen. Sí, de hecho, al final de la Biblia, que es el otro libro donde sale, ese libro de Apocalipsis, o sea, se habla del demonio como un dragón. Sí. Y entonces hay una conexión entre una serpiente y un dragón, ¿no? De hecho, se ha explicado. Cuando Dios crearía la serpiente, ya pensaría, la serpiente va a ser la que dé imagen al demonio. A ver, es que Dios lo sabe todo desde la eternidad. O sea, yo no creo que sea algo como que él tenga el plan, venga, voy a crear la serpiente y esto va a ser lo que luego... No exactamente así, porque eso depende del acto libre del demonio que decide revelarse a Dios. Y entonces, en ese sentido, Dios no quiere eso. Pero sí que Dios lo sabe todo desde la eternidad, claro. Entonces, bueno, eso es muy difícil saber lo que es eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, en el Génesis, en el libro de Apocalipsis, en otros libros como el de Job, que aparece también el demonio que tienta a Job. Ah, sí. Sí, y Dios deja que el diablo tiente a Job. Y entonces, o sea, y bueno, en los evangelios es una locura, en los evangelios, o sea, aparecen demonios todo el rato. Y es mucho esto porque distingue, Jesús dice, envía a los apóstoles para curar enfermedades y para echar demonios. Por tanto, Jesús está distinguiendo enfermedades de demonios. Es decir, ¿los ataques epilépticos es lo mismo que la posesión demoníaca? No, clarísimamente no. Clarísimamente no. O sea, hay una cosa que es enfermedades físicas, otras enfermedades psicológicas y otra que es posesión demoníaca. Claro. Otra cosa es que cuando una persona está poseída pueda tener síntomas o pueda además tener
distintos tipos de ataque, Claro. bipolaridad. O sea, son compatibles la posesión con enfermedades psicológicas. Y el demonio te destruye tanto por dentro y te hace tanto daño que algunos de los síntomas externos podrían ser parecidos. Claro. Por eso cuesta mucho distinguir Claro. desde fuera, y los exorcistas tienen un trabajo súper complicado para distinguir desde fuera. Claro. Pero una cosa es lo difícil que sea distinguir desde fuera algo, como si en inteligencia artificial ponen una foto idéntica a lo que están viendo en las pantallas, ¿no? Sí. Y la ha creado alguien y es muy difícil distinguir la original de la... Vale, pero hay una que es original y otra que no. Entonces, hay una cosa que es posesión demoníaca y otra cosa que son enfermedades. ¿Se pueden dar a la vez? Sí, pero son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, la existencia del demonio está afirmada en la Biblia y por el magisterio de la Iglesia desde siempre. Entonces, el demonio no es una metáfora, el demonio no es un modo de hablar del mal, de las dificultades del hombre, de los malos pensamientos. No, el demonio es, y los demonios son, personas angélicas. Ángeles, seres que son, y él lo dice al principio de la película, somos espíritu puro animados por una voluntad. Él lo dice. O sea, teológicamente la película es, de verdad, me parece que es impecable o prácticamente impecable. O sea, es impresionante. Entonces, él explica, dice, somos espíritus puros animados por una voluntad. Pero que O sea, son la seres personales con inteligencia y con voluntad para decidir y moverse Porque la moverse voluntad intelectualmente, pero sin cuerpo. se la había dado Dios, ¿no? Todo Decía se lo ha dado Dios. Pero que al principio no tenían voluntad, pero luego sí o algo así No, no. explica. No, siempre tienen ¿Por qué voluntad. se revelan por Vale, algo. me adelanto, sí, lo iba a comentar luego, pero vale, pero si me has siga. preguntado, más fluido, ¿no? Vale. ¿Por qué se revelan, no? Y él lo explica en un momento dado, porque James, el psiquiatra, en un momento de las conversaciones, él dice, mira, que es un demonio, tal, no sé qué, hablan del creador, del enemigo, hablan del enemigo que es del Dios. Carpintero, le llaman y todo el rato el carpintero. El carpintero. Pero... Así, porque no quieren decir su nombre, ¿no? Porque le odian. Y entonces le pregunta, oye, ¿no es un poco absurdo que os reveláis a un ser todopoderoso? Y entonces él explica, da una interpretación de por qué se revelaron, que esta interpretación... Bueno, hay distintas interpretaciones. Esto no es... Podría ser esta de la película, podría ser otra. La que da en la película es que Dios, claro, creó, pero como era un ser todopoderoso, merecía adoración, ser adorado y amado. Entonces, en ese momento él dice, claro, eso es ser esclavo, porque me estás obligando a amar y a adorar. Entonces, pero claro, está explicado desde el punto de vista del demonio. Claro. Que está como odiando, ¿no? Entonces, este es el punto de vista del demonio. Entonces, como nos obligaba, claro, nos quería someter. Entonces, yo no quería someterme. ¿No? Entonces, esta es la explicación Esta es la explicación. Entonces, bueno, este es un tema. Hay otros teólogos o padres de la Iglesia o santos que han dicho que lo que no aceptaron el diablo era que... O sea, que ellos vieron el plan de Dios y que el plan de Dios era encarnarse. Entonces, claro, a un ser inferior, o sea, que Dios se rebajara a un ser humano, ¿no? a algo tan inferior, eso no los fueron capaces de aceptar. Entonces, yo no voy a servir a un Dios que se humilla tanto. Claro. Entonces, el grito del demonio es non serviam, en latín, no serviré. No serviré, non serviam, Claro. ¿no? Y eso de algún modo sí que queda reflejado en la película, Sí. porque eso es lo que les hace, ¿no? Entonces, bueno, queda como muy clara, o sea, quiero decir, queda muy clara, la Iglesia enseña la existencia del demonio y de otros ángeles que siguieron al demonio en esta revolución o este rechazo de Dios, revelación ante Dios, ¿no? ¿Revelación? No, porque eso es revelar. Es que no me sale, me he confundido un poco, pero bueno, ya se entiende, ¿no? Sí, me revelo, sí. Me revelo, ¿no? Una rebelión. Alzamiento no. Sí, no, yo quiero decir rebelión, Sí, no sí, revelación. rebelión. Entonces, la rebelión, ¿no? De algunos ángeles con respecto a Dios, entonces, Satanás es el primero y le siguen otros. Entonces, hay muchos ángeles que son personas, como tú y como yo, pero sin cuerpo, angélicas, más listas y en cierto grado mucho más poderosas. Y entonces estos seres tienen una cierta influencia que Dios les permite, pero tienen una cierta influencia sobre el mundo. Y una de esas influencias pues es la posesión, ¿no? Entonces que sale en la película, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Qué tal vamos? No, si tenéis preguntas, todas las preguntas que tengáis, ponerlas abajo a la derecha en la viñeta de la interrogación. Porque yo no me estoy fijando en la de luego al final a lo mejor vemos ahí un poquito de preguntas. Sí. Y entonces, unido al tema del demonio, está el tema del infierno. Y James entonces le pregunta en un momento, ¿y el infierno es un estado del alma o es un lugar físico? Y entonces Nefarius le responde sí. Y le dice, ¿sí a qué? Te he preguntado una cosa o la otra. Y le dice, sí a las dos. Son las dos cosas. Entonces, muy interesante esto. Claro, también el infierno es una cosa que tiene que ver con el estado del alma, que es el alejamiento total de Dios, y luego de algún modo se materializa en algo concreto. Es difícil imaginar esto, pero sí, es un lugar también.
Es un lugar, no es solo un estado del alma, es un lugar concreto. Pero y cuando sea el día del juicio final o sea, nuestra alma se junta a nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, la gente que está en el infierno, su cuerpo se va a ir al infierno. Es terrible, sí. Claro. Sí se va a ir a su cuerpo al infierno, ¿no? Sí. Qué horror, ¿no? Sí. Y esto es lo que han visto, o sea, que por se ejemplo... van a quemar. Bueno, o sea, la imagen del fuego no deja de ser una imagen, pero bueno, es una imagen que pone Jesús en el Evangelio, el horno. Usa la imagen de horno. O sea, que no es una imagen aleatoria que hayamos querido poner, pero bueno, son imágenes para explicar lo que es aquello. Ahora, imaginarse el infierno es tremendo. Pues que ha habido santos pero los niños de Fátima lo han visto, Santa Teresa de Jesús ha visto el infierno, Faustina Kowalska ha visto el infierno, o sea, y la Iglesia lo ha enseñado. Entonces, bueno, otra cosa es que no sabemos quién está ahí. O sea, como mínimo, los ángeles caídos están ahí. O sea, ¿hay gente en el infierno? Sí, hay gente en el infierno. ¿Cómo se compatibiliza esto con la bondad de Dios? Es un marrón, un temazo que no toca ahora hablar, pero y es difícil de entender y tal, pero es por la libertad, ¿no? Por los que no quieren estar con Dios, ¿no? En el fondo son decisiones libres, sí. Claro. Y esto nos cuesta mucho entenderlo, pero es así. Pero sí que existe el infierno y hay gente. Ahora, ¿qué personas concretas están en el infierno? No tenemos ni idea, no lo sabemos. Podría ser así como posibilidad que ninguna persona humana estuviera en el infierno. Bueno, es que como no podemos decir de nadie, esta persona está en el infierno, Hitler, Stalin, mira, no sé si está en el infierno, ¿no? Entonces, bueno, no podemos decir de nadie. Entonces, como posibilidad teórica, podría ser. Ahora, pienso que es raro pensar eso, porque la pasión de Cristo, ¿qué sentido tendría si no quisiera salvarnos y sacarnos de esto, ¿no? Y el hecho que vamos a coger. Pero bueno, quizás ese sería otro tema, ¿no? Pero en la película sale el tema del infierno en una frase en un momento dado, lo mencionan y sí, es un lugar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan del demonio que sale en la película? ¿Cuál es el plan? Porque él tiene un plan. Le dice, yo creo que escribas para mí, que publiques para mí un libro. Le dice Nefarius a James, tú vas a hacer eso por mí, ¿no? Entonces, a partir de ahí hablan del plan que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan del demonio? El plan del demonio, tanto en la peli como en la realidad, fuera de la peli, en nuestro mundo, es hacer daño al hombre. Porque el demonio no puede hacer daño a Dios. Lógicamente. ¿Cómo haces daño tú a una persona que no puedes hacer daño? En todas las pelis sale. Cuando el bueno es muy, muy bueno y muy fuerte y muy guay y muy tal, ¿qué hacen? Secuestran a sus hijos. Sí, claro, haciendo daño a quien quiere. Eso es. Entonces, el demonio lo que quiere hacer es hacer daño a Dios. Y eso es muy interesante también, porque él en un momento dado se está dando como venís a por nosotros, los demonios venís a por los hombres, y le dice, no sois tan importantes, ¿no? Tiene varias frases la película, o sea, el demonio que le hace un zasca, como dicen ahora los jóvenes, un zasca y tal. No sois tan importantes, sois un medio para hacer daño al enemigo, ¿no? Entonces, el demonio realmente va por nosotros, y esto sale en el libro del Apocalipsis, cuando el demonio es arrojado del cielo a la tierra, persigue, el dragón persigue, ¿no? A los hijos de la mujer, persigue a los hijos de Dios, ¿no? Entonces, ese es el plan, ¿no? Entonces, entonces dice que quiere que escriba un libro. Él dice, no voy a escribir ningún libro, pero bueno, y eso queda ahí como para el final de la peli, que luego al final comentaremos algo más también. Entonces, ¿estas personas angélicas pueden influir sobre las personas humanas? Sí, tienen un cierto poder de influencia. Y uno de esos poderes de influencia es la posesión, ¿no? Es la posesión, es un tipo de influencia. Pero ¿y por qué? Que eso me quedé yo con la duda. ¿Por qué dicen en un momento dado que desde pequeños, que empiezan esto desde pequeño? Claro, es muy guay. Esa para mí es una de las mejores partes. Porque él le pregunta, ¿no? ¿Cuándo sucede eso? O sea, le pregunta, vale, la posesión. Supongamos que es verdad, ¿no? Algo así le dice. Entonces, ¿cuándo posees a una persona? Y entonces él le dice, no es exactamente así. O sea, no es que haya un momento puntual en el que de repente hemos pasado del demonio a tener control de esta persona. No es así. Sino que es un proceso de muchos síes, dice él en la película, de muchos síes que nos va dando un proceso de cambios tan pequeños que nadie nota. Ni la persona los nota, ni la gente de su alrededor lo nota, ni la policía lo nota. O sea, es un proceso tal, entonces le describe súper rápido cómo es el proceso habitual de una posesión, ¿no? Entonces, empieza con la tentación, una serie de tentaciones para hacer cosas más. Simplemente tentación, sugerencia, algo más. Y entonces pone, por ejemplo, dice, suele ser bastante útil lo de que roben un coche de juguete a los 5 o 6 años, eso suele ser bastante útil para empezar, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que veamos hasta qué punto es algo tan pequeño como eso, y dice, y de ahí empezamos a aumentar las tentaciones, en intensidad y en duración. Entonces, y a medida que nos va diciendo sí a esas tentaciones, nosotros podemos ir aumentando la fuerza de la tentación, tanto en intensidad como en tiempo.
Y llega un momento donde a lo mejor alguien te regala, por ejemplo, una ouija. Dice, la abuela le regala una ouija no sé cuándo de edad. Y entonces eso ya es una puerta abierta para nosotros. Y a partir de ahí nosotros vamos tomando control poco a poco, muy poco a poco, del cuerpo y de la mente. Pero de tal modo que nadie se da cuenta. Claro. Muy poco a poco, pero nos va dando más síes, va haciendo más cosas, ouija, bruja, no sé qué, voy entrando más en este tema, más pecados, más tentaciones, mi alma se va alejando de Dios y vas dando poco a poco control hasta que se va dando la posesión. Claro. Y entonces ahí hay como hay grados en esto, hay grados. El demonio puede atacar y tiene distintos modos de atacar. Sale en la película también, pero el normal es la tentación habitual, ¿vale? Tentación habitual, todos experimentamos la tentación en 1000 campos y bueno, no tendría sentido poner muchos ejemplos, pero un juguete o quitarle el boli a alguien, tentaciones de cualquier tipo, ¿no? Tentaciones, cosas que no están bien y que nos alejan de Dios, bueno. Y entonces ese es el modo habitual. Y luego hablan en la película, y los exorcistas de tentación extrema, ¿no? Pues una tentación como muy, muy, muy poderosa que yo entiendo que se da cuando has cedido mucho en algunas tentaciones, mucho, y ya se han generado como heridas potentes en tu alma, en tu corazón, y también a lo mejor si te has abierto a cosas de tipo demoníaco, espiritismo, reiki, todo este zen, todo este tipo de cosas que abren puertas a todo esto, ¿no? Entonces, tentación extrema. Después, a ver, lo tenía por aquí a punto para no olvidar. Entonces luego sí, hablan de la obsesión, ¿vale? Es como un grado que no es posesión demoníaca tipo película, pero que ya es un grado de influencia del demonio, que es la obsesión, que es más de tipo mental. Ideas muy obsesivas, por eso se llama así, ¿no? Luego está como la infestación, que sería como daños físicos que te puede hacer el demonio, ya actuaciones como daños que te haga, una enfermedad puntual, un dolor de estómago, cosas, pero que vienen ya por el demonio. Y todavía no es posesión. No es lo que les hacía el demonio, por ejemplo, el Padre Pío, que lo lanzaba por los aires. Claro, esos son ataques del demonio. Pero no es infestación. No, la infestación iría en otra línea, yo creo. Sí, iría en otra línea. Pero eso es un modo de ataque del demonio. Es decir, el demonio ataca sobre tu cuerpo. Pero porque Dios se lo permite, no porque te esté atacando el demonio porque tú le has dado acceso. En el caso de los santos. En el caso de los santos, siempre es porque Dios lo permite. O sea, siempre. Sí, claro, es verdad. O sea, incluso una posesión demoníaca la peor de una persona ultra satánica que ha hecho un montón de mal y que se ha metido en temas súper chungos, misas negras, se acaba poseído, ahí Dios lo está permitiendo, o sea, Dios podría pararlo. Sí, y entonces ¿cuál es la diferencia? Siempre hay una permisión. La diferencia está en que el santo no ha cometido pecado y no ha accedido, pero el demonio le ataca físicamente. La otra diferencia es que probablemente sea un punto en un proceso de posesión o de influencia mayor. En el caso del santo no, es un ataque físico, meramente físico, ya está. Vale. Ha aparecido con heridas o yo qué sé, eso le pasaba a los santos. Claro. O golpes físicos. Que lo otro igual es como un proceso. O por los aires y tal, y ya está, queda ahí. Lo otro es en un proceso de posesión y se da, por ejemplo, un dolor de estómago que no es natural, es sobrenatural. Pero todavía no hay posesión, ¿vale? Eso sería infestación. Y luego existe la infestación de lugares y objetos. En una casa, en un tal, ¿vale? Sí. Y después ya llegaría como la posesión. Y después el padre Gabriel Amor, que es uno de los mejores exorcistas que murió hace un tiempo, habla de la servidumbre, no sé qué, algo así, que es cuando una persona ya voluntariamente se hace sierva del demonio, por medio de un pacto de sangre, que es como más todavía que la posesión. Sí, terrible. Bueno, entonces estas son las influencias del demonio. Y esto en la película queda como bastante claro que esto sucede y que esto es algo real. Y yo creo que sobre todo la intención de la película es esa, o sea, oye, esto es real. Pero no solo la posesión y las cosas estas, sino la influencia del demonio, ¿no? Que eso es muy interesante también, porque hay toda una parte donde habla de eso, ¿no? Que quizás es en el segundo asalto, donde empieza a hablar de que ya no solo se trata esto de ti y de mí, ¿no? O de una posesión, o de Edward que está poseído, no se trata de eso, sino de toda la influencia, ¿no? Y entonces, del demonio y de los demonios en el mundo y en la humanidad. Esto es súper interesante, porque ahí James le dice, pues en ese caso tu bando va bastante mal. Y entonces el Nefarius se ríe. ¿Cómo? Entonces le dice, sí, vais bastante mal, porque nunca antes como ahora en el mundo hemos sido tan libres como ahora. Estamos acabando con la ignorancia en el mundo, la alfabetización. La gente puede amar a quien quiera, ya no estamos cohibidos por eso. Empieza a dar como una serie de características de la sociedad actual, y mientras se lo está diciendo, que tarda un rato, ¿no? Como cosas que estamos haciendo súper bien, él se va como riendo, y se va como... Y no sé si en ese momento que le dice, creo que te amo, James, ¿no? O sea, Nefarius le dice, creo que te amo, ¿no? O sea,
Y entonces él le empieza a mostrar, el Nefarius le empieza a mostrar, le dice, mira, actualmente hay más esclavitud, y empieza a dar datos reales, actualmente hay más esclavitud que en la época del Imperio Romano, ¿no? O sea, hay 40 millones de personas esclavas ahora mismo en el mundo, ¿no? Y de esos la mitad, o sea, estamos hablando de 20 millones, son esclavos sexuales. O sea, no hay esa libertad de la que el mundo de hoy se jacta que hay como una libertad. No hay esa libertad, ¿no? Y pone un ejemplo, dice, por ejemplo, hay jugadores de la NBA, del baloncesto, que salen hablando del tema de la esclavitud y de la raza negra y tal, pero están jugando con deportivas hechas por manos que son esclavas, por ejemplo, ¿no? O sea, empieza como a poner delante de los ojos la verdad del mundo de hoy es que no es un mundo de flores y un mundo de... O sea, lo que pasa es que está todo como oculto y tapado, ¿no? Y entonces, esa es como la gran victoria del demonio. O sea, somos esclavos sin darnos cuenta de que lo somos. Hay esclavitud y está oculta bajo una capa de que vivimos en una sociedad súper democrática y libre. Cuando hay una cantidad de esclavitud, por ejemplo, sexual, pornográfica... Sí. Y ya no solo en el sentido esclavitud interior mía moral, de que soy esclavo a adicciones, sino que eso genera mucha esclavitud real. O sea, personas que están siendo esclavizadas para ser consumidas por la pantalla, ¿no? Entonces, y de otro tipo, o sea, medicamentos, drogas, o sea, los medicamentos que más se venden hoy en día son antidepresivos. Eso los farmacéuticos lo saben. Sí, eso está ahí, o sea, quiero decir, realmente vivimos en una sociedad tan liberada del mal cuando estamos necesitando más antidepresivos que nunca. Bueno, curioso, ¿no? Curioso, ¿no? Es verdad, la gente no se muere, no sé, de peste negra, pero nunca en la historia ha habido tantos suicidios como ahora. Curioso este dato, ¿no? Entonces, manifiesta que el mundo no está tan bien, ¿no? Y entonces, el demonio en la película muestra como esto es cosa suya, ¿no? Influencia suya, ¿no? Entonces, no sé, a ver, es que tengo muchas cosas aquí, pero... Vale, bueno, muy interesante también porque es para lo de la posesión, a que no entiendes mi letra. Es una letra de niño pequeño, ¿a que sí? No, para mí, yo escribo también muy mal, ¿eh? Es terrible. Letra de médico, tiene letra de médico. Sí, o peor. Entonces, para la posesión dice una cosa muy interesante, es el bautismo, la ausencia de bautismo nos facilita las cosas. En el bautismo somos libres, es un exorcismo de hecho. Hay una parte en el bautismo que es oración de exorcismo. Y entonces el bautismo nos protege. ¿Cuándo es? ¿Cuando le ponen el óleo al bebé o cuando...? Muy al principio, miro la hora un poquito para ver cómo vamos. Muy al principio. Pero no es exactamente el momento del óleo, pero es al principio. O sea, bueno, justo después hay una unción. Pero sí hay un momento de exorcismo. Entonces el bautismo realmente es arrancarnos del dominio del mal, ¿no? Entonces él lo dice en la película, el bautismo nos dificulta. Cuando no hay bautismo todo es mucho más fácil para nosotros, ¿no? Por eso es también tan importante el bautismo en la sociedad, en el mundo, ¿no? O sea, bautizar a la gente es protegerles, es ayudarles, darles la gracia a ellos y ser arrancados, ¿no? del poder del demonio. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué más? Bueno, esto del proceso ya lo hemos explicado. Muy interesante. El demonio Nefarius no tiene miedo en ningún momento de la película. En ningún momento. Sí, menos en uno. No aparece el sacerdote. Cuando aparece el sacerdote. Entonces, hay un momento que dicen que van a llamar a un sacerdote, pues hay que hablar con él. Entonces ahí se empieza a poner como un poco nervioso. Sí. Pero el sacerdote... Ay, por favor. ¿Qué te pareció el sacerdote de la película? Me parece indignante que sacaran a un sacerdote así, ¿eh? No, fuera de broma, me parece un poco indignante. ¿No te gustó? Porque ponen a un sacerdote como ese. Hay miles de sacerdotes mucho más capaces, francamente. Entonces aparece el sacerdote en la película y entonces él se empieza como a asustar y se empieza como a poner nervioso. Y el sacerdote empieza a hablarle como en unos términos, ¿no? Donde, bueno, hoy en día ya hemos comprendido un poco mejor todo este tema de las posesiones, en realidad es otro tipo de cosas, empieza como a caerle muy bien a él. Sí, y empieza como hablando muy bien con él y el demonio le juega con él. Sí. Porque dice, ay, contigo sí que me gusta hablar, qué bien, entonces tú no piensas que esté poseído, claro, me siento muy cómodo hablando contigo. Claro. Le empieza como, o sea, y el sacerdote se empieza como a sentir bien también, y empieza y llega un momento que le pregunta, entonces las posesiones están y dice, bueno, hoy en día hemos adquirido una comprensión mejor de eso. Es como esta explicación que a veces algunos católicos, algunos sacerdotes han dado esta explicación. Por eso sale en la película, no sale como un ataque a un sacerdote. Es que había sacerdotes que lo han explicado así, que lo explican así. ¿Qué explicación era? Que el demonio, lo que hemos hablado al principio, que es una metáfora, que las posesiones como tal no existen.
sino que son enfermedades psiquiátricas, que es otro tipo de cosa que tú lo puedes explicar humanamente, pero que antiguamente, pues para poder explicarlo en una sociedad sin cultura y sin ciencia, pues era posesión demoníaca. Pero era pues los lunáticos, los locos, pero que hoy en día ya sabemos que eso no es real, que tú con medicación y tal lo tratas y ya está, y no hay poseídos. Entonces el sacerdote tiene esto en la cabeza. Entonces en ese momento el demonio se vuelve a relajar, pero solo un momento ha tenido miedo el demonio, que es cuando viene un sacerdote. Claro, porque por orden de Jesucristo y por el poder de Jesucristo, los obispos y los sacerdotes nombrados por los obispos, que son los exorcistas, o sea, los obispos y los exorcistas tienen poder para expulsar demonios. Los obispos también. Los obispos son los exorcistas por excelencia. Lo que pasa es que como ellos tienen muchas tareas, tienen que delegar en otras personas, entonces delegan en los... Pero el obispo es la persona que propiamente tiene en sí el poder y más que el poder, la autoridad para expulsar demonios en el nombre de Jesucristo. Los sacerdotes, otros sacerdotes como yo, no podemos hacer exorcismos. Claro. No podemos porque no tenemos esa autoridad. La Iglesia elige muy bien porque hace falta unas características ¿Qué pasa si no hay, muy concretas. Si no hay obispos ni exorcistas en un sitio y jaleo. un sacerdote sí puede expulsarlo, ¿no? Tendrás que orar por esa persona, pero lo que marca el exorcismo es que tú te diriges directamente al demonio y le increpas a él directamente. Te ordeno que, mientras que nosotros no podemos hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Yo podré pedir a Dios, oye Señor, ayuda a esta persona, pero yo no puedo entrar en combate directo con un demonio porque no estoy preparado para ello y porque la Iglesia no me ha permitido eso. Eso lo pueden hacer algunos. Entonces, si no hay un exorcista, estoy un poco perdido. O sea, que decir, en lugares donde no hay, no sé cómo actúan, pero yo creo que hay que conseguir que haya uno. O sea, tiene que haber exorcistas en los lugares. Por eso es importante que haya exorcistas. Porque es necesario. En principio, hasta donde yo sé, si no soy exorcista, como sacerdote, yo no puedo increpar directamente. Y es peligroso, además. Claro. Es peligroso porque el demonio es mucho más listo que tú y juega contigo. O sea, lo que puede vencer al demonio y lo que vence al demonio es el poder de Jesucristo y de la Iglesia. Claro, puedes pedirle a Dios o a la Virgen o tal, pero no directamente. Sí, pero yo no lo haría en principio con una persona que piense que está poseída. Claro. O sea, no sé, pues habla con un sacerdote y que esa persona vea y ya de ahí al exorcista, pero bueno, hay como un trabajo previo, ¿no? Pero bueno. Entonces sí, eso por el sacerdote de la película, que es muy interesante. Queda bastante mal el sacerdote, pero queda mal porque es un sacerdote que no tiene en sí la creencia de la Iglesia. Es un sacerdote que ha perdido una parte de la fe. Entonces por eso queda mal, ¿no? Entonces a mí es verdad que queda mal, pero me alegra que quede mal. Sí. porque hay que creer en la existencia del demonio realmente. Claro. Esto, ¿no? Entonces bueno, qué bien, no sé, pues qué más cosas tengo por aquí apuntadas, a ver. James. Esto ya lo hemos dicho, es que hemos comentado ya un montón de cosas. Luego va a comentar el final, que es, o sea... Vale. No, a mí me dejó el final de lo más... Intrigada, ¿eh? Intrigada, no perturbada. Hay un momento en el que se habla del aborto como una de las grandes victorias del demonio en el mundo. Del aborto, ¿no? Y lo compara a otros genocidios que se ha hecho en otra época. Esa imagen es potentísima en la película. Potentísima. Y entonces en un momento dado le hace una referencia personal a James, al psiquiatra, y entonces el psiquiatra le dice: yo puedo vivir la vida como yo quiera. Y entonces él se empieza a le dice: ni yo mismo lo hubiera dicho mejor. Ese momento es buenísimo. Ni yo mismo lo hubiera dicho mejor, porque eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere el demonio, ¿no? O sea, que nosotros digamos, pues yo quiero vivir mi vida a mi manera, sin tener que sin rendir cuentas responder ante nadie ni pensando en otros. O sea, ya no es solo rendir cuentas, que suena como un poco externo de aquí tengo que rendir cuentas, mi servidumbre a Dios, sino yo para mí, y ya está, ¿no? Entonces él dice: ni yo mismo lo hubiera dicho mejor, ¿no? Es muy interesante. Entonces, venga, pues si quieres un poco para ir terminando, podemos ir comentando, bueno, luego preguntas, lo que queráis, que igual me he dejado temas, pero... todo el tema, lo del libro y el plan, ¿no? Entonces, el final. Entonces, él le dice, yo creo que tú me escribas un libro, ¿no? Y en ese libro, entonces, lo que él quiere, lo que Nefarius quiere, es como solventar el error que cometieron con la cruz. Y entonces él habla del error que cometieron con la cruz. Ellos los demonios, creían que matando al carpintero, ¿no? Así le llaman, al carpintero, como matando al carpintero solucionarían el problema. En plan, estaban ganando mucho terreno, mucha gente haciendo el mal, mucho mal en el mundo. Dios, dice él, hizo trampas, dice Nefarius, entonces manda a su hijo, al carpintero, y entonces ellos traman todo para acabar matándole. Pero dice él, pero ese fue nuestro peor error. No habíamos medido las consecuencias de la cruz. Esto me parece chulo comentarlo ahora, porque estamos a punto de vivir la Semana Santa.
O sea, el poder de la cruz es inexplicable. O sea, es tremendo el poder de la cruz. O sea, el poder de la cruz hace temblar al infierno. Es el camino que Cristo eligió para salvar y para librarnos del mal, ¿no? Entonces, la cruz, por eso veneramos la cruz. No es un signo de muerte, la cruz es un signo de vida y de victoria y de la fuerza de Dios, ¿no? O sea, la fuerza de la cruz es tremenda. Entonces el demonio de la película dice, no habíamos medido las consecuencias que iba a tener la cruz, ¿no? Entonces, con este libro queremos arreglar nuestros errores. ¿Qué queremos hacer con este libro? Sería como una especie de evangelio negro. Es como contarle, dice, le vamos a contar al mundo nuestra verdad, nuestro punto de vista, ¿no? Que Dios es como un dictador que te quiere someter, que Dios, ese es nuestro punto de vista. Entonces vamos a extender eso, ¿no? Entonces, y quieren usar a James, al psiquiatra, para que haga ese punto, ¿no? Entonces, explica lo que quiere hacer. Dice, lo que vamos a hacer es deificar al hombre. ¿Cómo vamos a hacer para solventar el error? Es como deificar al hombre. Decirle al hombre lo que ya quiere oír, que es que él es Dios. Que en el fondo es la misma tentación que en la serpiente, seréis como dioses. Seréis como Dios, lo que dice la serpiente a Adán y a Eva, pues en el fondo es como la misma, ¿no? Que es la tentación de hoy en día. O sea, el demonio hoy está queriendo hacer eso con la humanidad, que nos creamos dioses. Que creamos que podemos mejorar a la raza humana con la tecnología, la inteligencia artificial, el evitar las enfermedades, el poder clonar, el poder nosotros decidir lo que está bien y lo que está mal. No, lo que está bien es lo que la ley dice que está bien, y lo que está mal es lo que la ley dice que está mal. O sea, convertirnos en dioses, ¿no? Creernos que somos la cúspide de todo y que somos como absolutos y que estamos arriba de la pirámide totalmente y por tanto nosotros decidimos sobre todo lo demás, ¿no? En el bien, el mal, en la moralidad, y eso está súper claro, ¿no? Entonces, en el Nefarius le dice, ¿no? Con este libro vamos a contar nuestro punto de vista, hay que quitar a Dios, por así decir, su lugar y que el hombre se crea a Dios, ¿no? Deificar al hombre. Todo esto lo dice súper rápido en unas frases, o sea que si no estás atento te lo pierdes, ¿eh? Pero lo dice, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se combate al demonio el primer modo? Con la humildad. Lo que le condenó a él fue la soberbia, la humildad es el mejor modo de luchar contra el diablo. Hay gente que se raya mucho con el diablo y entonces empieza con las posesiones y todo esto y entonces empiezan como a, no sé, a rayarse mucho y a tener mucho miedo. Es como, mira, no, o sea, Dios ha vencido. Dios ha vencido. Esto es algo que la película no transmite tanto porque creo que quería otra cosa. La película quiere que quede muy claro el poder del demonio. Y no refleja tanto que está vencido, ¿no? Y la victoria de Dios. Y que nosotros podemos estar como... O sea, es verdad que atentos en el sentido de que es real y que por tanto tenemos que ir a un combate y no olvidar que hay combate, ¿vale? Y la película dice eso, hay un combate y estáis viviendo la vida como si no hubiera un combate espiritual. Lo hay. Entonces, puedes perder, ¿no? Por eso vas perdiendo, porque no sabías que esto era un combate, por eso vas perdiendo. Entonces, hay un combate, pero en ese combate tenemos que estar muy seguros de la victoria con Dios. Hay que combatirla, pero muy seguros de la victoria de Dios, ¿no? Entonces, Dios es mucho más poderoso. No es Dios aquí un ser bueno y el demonio aquí un ser malo y lucha. No. Es Dios todopoderoso y dentro de todas sus criaturas está el demonio, ¿vale? Pues como San Miguel Arcángel, que es un ángel que lucha con él y que... ¿Vale? Pero está a ese nivel. O sea, Dios está a otro nivel totalmente, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. O sea, como mucha paz. Mucha paz. La Iglesia tiene el poder, la autoridad de expulsar al demonio, de vencerlo. Y luego nuestra lucha más habitual es en las cosas normales, el amor, la caridad, la fe, la esperanza, vivir los sacramentos. Y ahí está. O sea, el demonio al final es... en esas cosas es como... La mayor batalla está ahí, ¿sabes? En ser sencillos. En vivir la sencillez de una vida que ama a Dios, que ama al prójimo, que se confiesa. O sea, ya está. Es que esas son las mayores. Rezar el rosario, ¿no? Que estamos hablando del rosario, ¿no? Sí. ¿No? Había una mujer que da testimonio por ahí, colombiana, que decía, esto es un látigo, cuando rezas el rosario es un látigo, ¿no? Al infierno y tal. Con cada Ave María tiembla el infierno, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cosas tan sencillas son las que vencen. No pensemos que aquí hay que ser exorcista para vencer al demonio, no. O sea, un niño de 8 años que pasa ante una imagen de Jesús y lanza un beso, está venciendo al demonio. Está venciendo. O sea, eso es más poderoso que muchas cosas. Cuando tú quieres a tus hijos, a tu marido y haces un acto de amor por ellos, estás venciendo al demonio. Por supuesto, cuando te confiesas y cuando comulgas. O sea, eso es lo más, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, que me desvío el tema. Vamos al tema del... Entonces, le dice que tiene que escribir un libro, ¿no? Sí. Entonces, en ese libro está como toda la mentalidad del demonio
expresado y desde su punto de vista. Entonces, bueno, es que habría que contar un poco... Entonces, total, al final, Edward lo que quiere es que le maten, que le apliquen la pena de muerte, y durante la película ha habido un momento que ha jugado con él y le ha dicho, o sea, le pide permiso para poseerle a él, a James, al psiquiatra, pero él no cree en esto. Y él se siente como muy seguro de esto, porque yo soy ateo, yo soy ateo, a mí me da igual. Y él le dice, ¿y qué más da que seas ateo? Le dice, el infierno está lleno de gente que piensa así. O sea, el tema no es si eres ateo o no, no te protege del demonio. Claro. O sea, ser ateo no te protege del demonio. Igual que no creer en el cáncer no te protege del cáncer. No, el cáncer no existe. Vale, pues pero si tienes cáncer vas a tener cáncer. O sea, no, el no creer en ello no te protege de ello. Entonces, hay un momento que le dice, pues dame permiso para entrar, dame tu permiso. Entonces él en un momento parece que no quiere tal, pero en un momento que le dice, venga, hacen un trato, ¿no? Venga, hago un trato, yo acepto eso y tú tal. Venga, te doy permiso totalmente para que entres y tal. Y le dice, no he notado nada. Y él le responde, bueno, es que soy paciente, ¿no? Y entonces, no notan nada. ¿Qué pasa? Que al final de la película, aquí va spoiler total, si no quieres oír de spoiler, tápate los oídos, pero bueno, al final de la película, si ya la has visto, él es condenado a muerte, muere, y en ese momento James empieza a escuchar la voz del demonio dentro de su cabeza. O sea, como que ese permiso que le había dado, pues se ha hecho efectivo y la ha hecho. Y entonces parece al final de la película que va a un programa de televisión y parece que va a publicar el libro que le había dicho el demonio, ¿no? Parece eso, pero se ve al final que no es eso. Que no es eso. No sé si eso es lo que te confundió. No, lo de la basurera. Ah, bueno, vale. Que entonces, me digo, que parece el final. Claro, entonces al final de la película te pone como una escena que yo creo que es como más cinematográfico, que es justo antes de los créditos para darte una sensación como de... Y entonces yo creo que es más por eso, ¿sabes? Sí, pero que no tiene sentido, ¿no? O sea, el sentido que tiene es que el demonio sigue en el mundo. Ya, ¿Vale? O sea, que no, que sigue ahí, o sea, que hay personas que el demonio sigue actuando en el mundo y que te puede tentar y que siga habiendo posesiones. Sí, y después de la película y después de todo, sigue estando ahí. Pero es verdad que yo quitaría esa escena de la película. O sea, yo lo único que quitaría de la película son los últimos 5 segundos de película. Sí, esa escena. Esa escena. Yo esa la quitaría y creo que la película queda mucho mejor. Sí. Pero yo creo que es un recurso cinematográfico porque te quedas clavado en el asiento. Sí. Entonces yo creo que es eso. Que no sabía si tenía alguna explicación, digo... Que hasta donde yo llego, yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, bueno, hemos comentado bastante cositas, no sé si hay preguntas. ¿Qué peli es? Luján, por Dios, hija, Nefarious. ¿No la has visto? ¿No ha llegado a Nueva York? Yo creo que llegó antes que aquí, ¿no? Pues seguramente, claro, sí. A ver, ¿hay posesiones en personas que no se han puesto a tiro? ¿Cómo protegerse? Perdona, repite la pregunta. Que si hay posesiones en personas que no se han puesto a tiro. Se podrían llegar a dar. Sí. Se podrían llegar a dar, pero es mucho más complicado y mucho más difícil. O sea que sí. Pero es muy extraordinario. Pero sí, podría llegar a ser. A ver, yo no soy experto en estos temas tampoco, pero sí, se podría llegar a dar. ¿Hay alguna base teológica en la descripción del infierno de Dante? Bueno, estas son preguntas aquí. Yo leí hace tiempo, hace como 13 años o así, leí la Divina Comedia y leí el infierno de Dante, pero ahora mismo no me acuerdo mucho. Sé que eran unos círculos, unas esferas y tal. Pero en respuesta, o sea, Dante era una persona de la Edad Media muy formada, entonces él tenía en su cabeza toda la teología de la Edad Media. O sea que sí, hay... en muchas cosas, pero no te sabría decir en cuáles sí y en cuáles no. Que son, creo que eran 7 círculos concéntricos. Bueno, los círculos no sé si los saca de algún lado, pero hay mucho contenido teológico. Cosas que sí, cosas hay que muchísimo no. contenido teológico. O sea, Dante era una persona muy formada de la Edad Media que tenía mucha formación sobre esto. O sea que sí, respuesta sí. ¿Usted ha visto algún exorcismo? Preguntas personales. He visto a personas poseídas, pero no he visto a personas... no he vivido un exorcismo, nunca he estado en un exorcismo. Pero sí que he tenido personas poseídas delante teniendo reacciones no humanas. Dice Consuelo que yo comulgo todos los días y rezo el rosario y voy a adoración. Claro, eso me protege. Claro, pero es que entramos... Claro, o sea, la mentalidad del miedo no. No tengáis miedo. Claro, o sea, uno entra en la mentalidad de miedo. Mira, con una persona que está en gracia y tal... Sí, estás súper protegido. O sea, ahora no hay que tener una mentalidad de miedo. O sea, al revés. De hecho, mira, o sea, el demonio usa como varias estrategias. Una es que pensar que no existe.
¿vale? Que ese es como un ataque del demonio, que la gente se piensa que no existe. Y otra es la de la obsesión con él. El protagonista... Mira, y me va bien la pregunta, gracias, no sé, Consuelo. Consuelo. Me va bien para explicar una cosa que quería decir y que se me había olvidado. Una vez hablando con un exorcista, le preguntaba y me dijo, mira, el demonio siempre quiere ser el protagonista, incluso en el exorcismo. Siempre quiere ser el protagonista y no hay que dejar de ser el protagonista. El protagonista es Jesús, es el corazón de Jesús. O sea, el protagonista de nuestro corazón es Dios y Jesús y nos centramos en él, en que Dios es muy bueno, muy poderoso, muy majo, es simpatiquísimo, es increíble, ¿no? Y el demonio existe y es verdad que hay que luchar contra él, pero ya está. Sí, ya. O sea, ya está, ¿sabes? Él quiere, cuando una persona ya cree en él, lo que quiere es que nos obsesionemos por el miedo. De hecho, en la película es muy interesante porque como el demonio al final consigue en la película su plan, hasta un punto, pero lo consigue, es metiéndole miedo al protagonista. Se le está yendo un poco de las manos al demonio, no lo consigue lo que quiere, y entonces le mete miedo. Le mete miedo con un par de cosas que pasan en la película, entonces le mete miedo ahí, y entonces cuando James tiene miedo, entonces hace lo que el demonio quería que hiciera. Entonces, el miedo es el demonio, el miedo. Entonces, no hay que tener una mentalidad de esto de miedo, de tal, sino que Cristo ha vencido, insistimos. O sea, claro. Estamos bautizados, te confiesas, o sea, que Dios ha vencido, ¿no? Sí. Entonces, el miedo y la obsesión y no sé, hay gente que empieza a rayarse como una barbaridad con esto, que eso... Sí, no hay que tener miedo. no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Entonces, sí, no sé cómo decirlo, no hay que tener miedo. O sea, Dios ha vencido. Jesucristo, una de las frases que más usa es no tengáis miedo. La Virgen María, siempre que se aparece en las apariciones, casi las primeras palabras que dice es no tengas miedo. Lourdes, Fátima, en otros sitios, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. O sea, es muy claro, no tengas miedo, ¿no? Entonces no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. No hay que ni darle protagonismo. Y no darle mucha importancia, no pensar mucho en él, o Nada, sea, total. ya está, o sea, yo pienso en Jesús. Total. Y eso es muy bonito, incluso en el combate espiritual para la santidad. El combate espiritual, uno no crece espiritualmente planteándolo como voy a ganar al demonio. No. Hasta ahí nos vas a llegar muy poco. Uno crece, voy a amar más a Jesús. Quiero tener más amistad con Jesús, quiero sentir más su amor, Total. quiero tener una amistad con él más verdadera, más profunda, donde él me cuente las cosas de su corazón. Ha sido como un súper Ay, ¿qué grande. es eso, por favor? No sé, pero es un tema majísimo. Entonces, igual nos lo ha puesto Jesús. Ay, Que estamos hablando bien de él y entonces ha dicho, Ani. Un pedazo de dedo. Entonces, no sé lo que estaba diciendo. Pero, bueno, y el crecimiento espiritual se crece en clave de amistad con Jesús, no en clave de miedo del demonio, sino en clave de amistad. Y ahí sí es como se crece, en la santidad, en los niveles más altos de santidad. Lo que hay no es el demonio le voy a destrozar, No, es que el demonio es mucho más fuerte que tú, o sea, Total. no puedes hacer nada contra él. Total. Pero tú puedes crecer mucho en amistad con Jesús. Eso sí, muchísimo, hasta niveles épicos, nivel Eso Dios. Sí. Así que, no sé, ¿había más preguntas o no? No, ya no. Regla número 1, no dialogar con el demonio, si nos ha quedado clarísimo. Pues ya totalmente. sabéis. Dice una seguidora que Nefarious está en Netflix. No me suena, pero la voy a buscar. Vale, Se la voy a idea. poner a mis adolescentes. Les Sí, es gustará. para ponerla. No sé. A tus... Como le Prueba, ha dicho prueba, que a dos personas que ha conocido se han acercado a Dios. Sí, estas dos personas no eran adolescentes, pero igual sí, no sé, es probar. Es que los Igual. adolescentes, la concentración del adolescente dura Ya, un minuto, que es lo pero que dura un igual TikTok. colapsan, ¿no? Pero a lo Metidas mejor en les la- atrapa. en la- A lo metidas mejor les en atrapa. en ese diálogo durante una hora y Es pico. cuestión de probar, es cuestión de probar. Bueno, igual se quedan traumadas. No. Esta película hace bien. No trauma, esta película hace bien. Pero varios santos fueron poseídos por el demonio. ¿Cómo se explica? Por permisión de Dios. ¿Quién fue poseído por el demonio? O sea, yo ahora mismo no se me ocurre un santo que haya sido poseído por el demonio, pero podría ser, porque la posesión del demonio, la posesión del cuerpo es una cosa del cuerpo. De hecho, lo verdaderamente peligroso es la posesión, como podríamos hablar, del alma. Y la posesión del alma es por el pecado mortal. Esa es la grave. Una persona puede estar poseída, su cuerpo poseído, y ir al cielo, estar en gracia, poder comulgar. Entonces, lo peligroso verdaderamente no es la posesión del cuerpo. Entonces, Dios podría permitir, por algún motivo, para santidad de la gente, para santidad del mismo santo, para mostrar a la gente el poder del demonio. Dios puede permitir que una persona santa sea poseída en su cuerpo, pero no en su alma, evidentemente. Entonces, aunque yo no me sé... Santa Gema Galvani. Galgani, Santa Gema Galgani. Santa Gema No Galvani lo sabía. tenía las imágenes esas de que le venían Las- impuras, pero eso era una posesión. No lo sé, es que no conozco tanto su sé. vida. Conozco a la Madre señora, pero no su Teresa vida. de Calcuta. No, la Madre Teresa de Calcuta no fue poseída. por- No, la Madre Teresa. Esa sí que la conozco y no fue tenía poseída. la noche oscura del alma. Claro, una cosa es pero- la noche oscura pero del eso no es alma posesión. y otra cosa es la posesión, es distinto, sí.
Sí. Bueno, en fin. Y de Santa Gema Algani yo no lo sé, ¿eh? Yo no lo sé. Yo creo que Santa Gema le venían... Pero podría le ser, o venían sea, es verdad que imágenes podría sin ser, ¿eh? duda. O sea, un santo podría ser. Bueno, pues que Dios nada, lo permitiera. como tengo malos pensamientos, ¿soy yo o vienen de él? Sí, Normalmente, a veces vienen del demonio. A veces también. vienen del demonio, normalmente vienen de ti mismo, normalmente, pero a veces puede venir el demonio como tentación, sí. Pero bueno, ahí lo Iros a importante... hablar con vuestro sacerdote. Eso es. En estos casos lo mejor es en concreto preguntar y una persona que te conozca, tú hablas con tu sacerdote, te confiesas qué tipo de pensamientos... El demonio puede tentar en los pensamientos, lógicamente, pero muchos pensamientos son nuestros. ¿Qué más cosas por ahí? Dice una chica que si una persona puede estar poseída por el demonio como en la película, claro. Como la película Nefarious. Sí. Bueno, ¿No? no, o sea, es un tipo de... En la película está como muy marcado. Tanto no, yo diría Ah, que no, tanto. no. Un control tan absoluto. Es que en la película es un control absolutamente total y total. Que hasta donde yo sé, no. Tanto no, tanto no. Pero posesiones de forma que digas cosas que él quiere, que hagas cosas que él quiere, sí. Ah, pero no tanto como ahí. Pero es que ¿no? en la película Que prácticamente le es como si anula fuera la voluntad encarnación del demonio. total, Es que como le si anula fuera la la encarnación del voluntad demonio. totalmente. Entonces, tanto no. Ah, vale. Vale, pues ya está, yo creo. Qué guay. Pues muchas gracias, Padre Chema, y a todos por los que nos habéis acompañado. Hay una oración muy bonita al Arcángel San Miguel, que es la que vamos a hacer al final, ¿no? Ah, sí, También. sí. El Arcángel San Miguel, La que su se reza frase al es final, ¿quién como Dios? La que se reza al final del rosario. Yo no, pero igual hay gente que la reza. Yo creo que es una que se reza. Bueno, a ver, venga, récela. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos del enemigo. Uy, ahora me he bloqueado. Sí, nuestro... No sé Es qué nuestro nombre. amparo contra el poder y asechanzas del demonio. Uy, estoy súper bloqueado, ahora no me la sé. La rezo todas las Vaya, mañanas. que yo no me la sé. He quedado fatal. Pero Pues San tome, Miguel, defiéndenos búsquela. en la batalla. Sé nuestro amparo contra el poder y las hechanzas del Eso, demonio. eso, Reprímalo sí. Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los malignos espíritus que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. Sí, es San la Miguel que- Arcángel, San Miguel Arcángel. Sí, esa es la que viene... Es el campeón, ¿cómo se llama? El general de los ejércitos de Dios. Pero San Miguel Y Arcángel... venció al demonio. Siempre le vence, entonces. Siempre le vence y venció y es un fenómeno. Y su lema es ¿quién como Dios? Que es una frase de alabanza. Esto te qué bonito. gusta, ¿eh? ¿Quién pues- como Dios? La alabanza vence al demonio mucho. A todo el mundo a alabar. Sí, la alabanza es una cosa que debe reventar a patadas. En mi Instagram, en mi muro, en mi destacados, tenéis una lista de alabanzas que Aleluya. puestas, o sea, que ponéis la musiquita y todo el mundo a alabar a Dios. De hecho, sería bonito que la conclusión y los efectos de esta Instacatequesis no sea que la gente se ponga a buscar cosas de demonio en internet, que no hay que hacerlo, sino ponerse música de Eso. alabanza, o quizás ahora que entramos en la pasión, canciones del Cristo crucificado también, puede ser. Sí, ¿cuáles son esas? Bueno, no sé, canciones que hablen de la pasión. Sí, vale. A mí personalmente hay un disco que me encanta de Hakuna, que han sacado un disco... Bueno, sacaron... La nueva Pasión. Hay un disco que se llama Pasión, que es un Vía Crucis cantado. A mí Sí, yo estuve el me otro día, encanta. en el concierto. Me encanta, Ese yo creo que de es lo Pasión. mejor que ha hecho Hakuna, para mí, Sí. desde mi punto de vista. Pues sí. Y luego ya cuando llega la bonito. resurrección, alabanza a muerte y a tope. Qué grande es Dios, Muy grande, totalmente. muy grande, totalmente. Pues nada, Padre Chema, que muchas gracias por la catequesis. Muy bien, bueno, y espero que os haya gustado y que no os haya dado miedo. eso, no os obsesionéis. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto, ¿verdad, Padre Chema? Sí, nos vemos pronto con novedades.